El propósito de este webinar es justificar el uso del test 16PF5, utilizando fundamentos psicométricos, específicamente a través de los modelos de la teoría clásica de los test, que es conocida como TST, y la teoría de respuesta al ítem o TRI. Estos modelos permiten analizar la calidad de los instrumentos psicológicos, su confiabilidad, su validez y la precisión con la que se miden los rasgos de personalidad. Para organizar esta presentación de una mejor forma, primero revisamos qué significa medir en psicología y qué tipos de escalas se utilizan. Posteriormente, analizaremos la clasificación del test, su propósito y su forma de aplicación. Después, abordaremos dos enfoques psicométricos importantes: la teoría clásica de los tests, representada por el modelo X igual V más E, y la teoría de respuesta al ítem, donde se analizan los parámetros A, B y C. Finalmente, veremos cómo se interpretan los resultados y cómo estos pueden ayudar a la toma de decisiones dentro del contexto organizacional. Ahora, ¿qué significa medir en psicología? En psicología, medir significa asignar números a atributos psicológicos siguiendo reglas sistemáticas, con el objetivo de representar relaciones entre variables. Esto permite evaluar constructos que no pueden observarse directamente, como por ejemplo los rasgos de personalidad, la inteligencia o la ansiedad. En el caso de este test, lo que se evalúa son rasgos latentes de personalidad, es decir, características psicológicas que influyen en la forma en la que las personas piensan, sienten y se comportan. Este tipo de pruebas suele predominar el uso de escalas de intervalo, lo que permite comparar resultados entre individuos de manera más precisa. Clasificación del test. En el 16PF5 puede clasificarse según varios criterios psicométricos. En primer lugar, su propósito principal es la predicción, ya que ésta permite estimar el ajuste de una persona a un puesto de trabajo o un determinado perfil organizacional. En cuanto a su formato, puede aplicarse tanto en modalidad computarizada como lápiz y papel. La administración puede realizarse de manera individual o colectiva. El tipo de respuesta corresponde a una ejecución típica, ya que mide características habituales de la personalidad y no el máximo rendimiento de una persona. Finalmente, la interpretación es normativa, lo que significa que los resultados del evaluado se comparan con baremos o normas establecidas en la población. Síntesis TC, que es el modelo y calidad. Desde esta perspectiva de la teoría clásica de los test, el funcionamiento de una prueba se explica mediante el modelo lineal, que este es X igual V más E. En este modelo, X representa la puntuación observada que obtiene una persona en el test, V representa la puntuación verdadera, es decir, el nivel real del rasgo que se mide, y E presenta el error de medición, que corresponde a factores que pueden influir en el resultado. Uno de los indicadores más utilizados para evaluar la calidad del test es la confiabilidad, que suele estimarse mediante la consistencia interna, comúnmente calculada con el coeficiente alfa de Cronbach. Ahora, además de la confiabilidad, otro aspecto fundamental en psicometría es la validez del instrumento. Actualmente se entiende la validez como un concepto unitario, que se sustenta de diferentes tipos de evidencia. En el caso del 16PF5, se consideran principalmente la evidencia basada en el contenido, donde los ítems representan adecuadamente los rasgos de personalidad, la estructura interna, que se analiza mediante métodos de análisis factorial, y la relación con otras variables. Por ejemplo, la capacidad del test para predecir el desempeño o el éxito laboral, y en el contexto organizacional, esta información permite delimitar perfiles profesionales y comprender mejor las características de los candidatos. Introducción a la TRI o la teoría de respuesta al ítem. Este es otro enfoque importante para analizar la calidad de los test psicológicos. Este modelo se centra en analizar cómo responde una persona a cada ítem del test en relación con su nivel de rasgo que se está evaluando. La TRI se basa en tres supuestos fundamentales. El primero es la existencia de un rasgo latente, es decir, que una característica psicológica se intenta medir. El segundo es la unidimensional, lo que significa que cada conjunto de ítems debe medir un mismo rasgo. El tercero es la independencia local, que este implica que la respuesta de un ítem no debe influir en la respuesta de otro.
Estos principios permiten analizar de manera más precisa el comportamiento de los ítems dentro de una prueba. En el TRI usamos tres parámetros clave. El parámetro A nos dice qué tan buena es la pregunta para distinguir entre personas. El parámetro B nos indica qué tan marcado debe estar el rasgo en la persona para que elija una respuesta. Y el parámetro C analiza si la respuesta pudo ser por puro azar. Esto nos da una precisión matemática mucho más alta que la teoría clásica. En la teoría de respuesta al ítem utilizamos la curva característica del ítem. Esta curva nos muestra que la precisión no es igual para todos los evaluados. Un ítem es más útil y preciso cuando el nivel de la personalidad del candidato coincide con la ubicación de la curva. Esto nos permite elegir los mejores ítems para evaluar los niveles específicos de un rasgo, algo que la teoría clásica no nos permite ver con tanta claridad. Bien, en cuanto a los criterios de interpretación, normalmente se utiliza un sistema de decatipos o Stein Score, dicho en inglés. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, esto nos permite entender en esta escala del 1 al 10, básicamente la propia palabra lo dice, decatipo, dónde se sitúa la persona conforme a un rasgo en particular que estamos buscando puntualmente o necesitamos en la empresa, ¿no? Entonces, entendiendo que el promedio poblacional, digamos, para este tipo de rasgos siempre va a estar entre un 4 y un 7, y los puntos extremos van a ser, lógicamente, pues entre el 1 y el 3 y el 8 y el 10. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, si yo requiero en una posición de ventas, por ejemplo, una persona con un rasgo de afabilidad mínimamente promedio o muy marcado, porque lo que se busca es una venta masiva, también sería interesante medir pues, los aspectos de dominancia que lógicamente están descritos en el 16PF5. Entonces, esto es lo que me permite, ¿no? Este criterio de interpretación. En base al test, entender cómo encaja ese rasgo del evaluado, lógicamente, con el puesto de trabajo del que se está hablando. Hipotéticamente, en este caso, pues, un caso donde lo llevamos al ámbito de las ventas, por ejemplo. Bueno, esta parte de toma de decisiones y el error es muy interesante, porque llevando el ejemplo anterior de una persona que se postula para un puesto de trabajo que puntualmente es ventas, y digamos que en este decatipo puntualmente él sacó un 4 por decir un ejemplo, y el mínimo esperado era un 5 para esa posición en particular. Esto no es necesariamente excluyente y para eso es el intervalo de confianza. Es para entender de que un punto no necesariamente es exacto, sino que más bien es un rango de referencia. Entonces, hay que considerar el error. El error podría ser tantas variables, ¿no? Por decir, la persona no entendió la pregunta, estaba cansada, la silla no era cómoda, qué sé yo. Hay muchas variables que pueden influir en esta parte de lo que se considera error. Y más adelante vamos a hablar un poquito más de cómo podemos mitigar este efecto del resultado que vemos en papel, pero que no necesariamente es determinante. Bueno, ¿por qué la integración de evidencias o la validez es de suma importancia? Porque tenemos que asegurarnos que nuestras decisiones son justas y objetivas. Respetamos los supuestos de unidimensionalidad para no mezclar rasgos y consideramos las consecuencias sociales y profesionales que nuestra interpretación tendrá sobre el futuro del candidato. Por eso es sumamente importante. Bueno, y esta es justamente la parte que quería abordar hace un par de diapositivas atrás, que podemos hablar un poco del límite de uso y las recomendaciones. Como todo instrumento, el 16PF5 tiene límites. Al ser una ejecución típica, el candidato puede intentar dar una imagen mejorada de sí mismo. Por eso recomiendo nunca tomar una decisión basada únicamente en el test. Creo que la decisión más acertada sería contrastar estos datos que recibimos obviamente en el test eh, con una entrevista profunda y otras pruebas complementarias que nos hagan tomar una decisión mucho más acertada. Bien, en conclusión, es importante entender que la psicometría detrás de los test nos permite ser científicos en nuestra práctica. La combinación de la robustez de la TCT y la precisión de la TRI nos da la seguridad de que estamos evaluando el talento de manera justa y profesional.
entendiendo que esta mezcla perfecta entre la estadística y la psicología obviamente nos da las herramientas para entender en este contexto, con las pruebas necesarias, qué candidato se ajusta más para qué posición. Este es un tema bastante fascinante, bastante extenso, en donde tratamos de resumir básicamente cuál sería el test utilizado en el contexto de selección de personal y lógicamente pues todo lo que tenemos hoy en día como recursos para aplicar en parámetros de medición, lógicamente tiene un fundamento histórico. Hay muchos personajes que contribuyeron a que pudiéramos tener todas estas herramientas disponibles hoy por hoy. Algunos son mencionados aquí en esta bibliografía, en el caso de Raymond Cattell, que muchísimo tuvo que ver en todo lo que hoy conocemos como el 16 PF5 y lógicamente pues otros autores que también tuvieron mucha relevancia en un inicio, como Gordon Allport, por ejemplo. Así que es muy importante entender un poquito la historia también para que aprendamos a valorar estas herramientas desde el punto de vista histórico, valga la redundancia, y siempre aplicándolo con la mayor responsabilidad posible, entendiendo que hay cierto margen de error y que la entrevista dirigida siempre es un recurso fundamental. Así que esta ha sido mi exposición por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y me despido por esta vez. Chao, chao.